Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el mundo del espectáculo, algo que ha generado mucho revuelo y curiosidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un famoso criticó a otro famoso, y no a cualquiera, sino a alguien tan popular como Can Yaman? Pues bien, hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y descubrir la verdad oculta detrás de esas críticas. Prepárense porque esto se pone interesante, y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de nuestras revelaciones porque hoy nos adentramos en las entrañas de la fama y las controversias que la acompañan. Can Yaman, para quienes viven debajo de una piedra, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su carisma arrollador, su talento innegable y, seamos sinceros, su atractivo físico. Ha protagonizado telenovelas que han sido un éxito rotundo como Erkenci y Dolunay, que no solo arrasaron en Turquía sino que se exportaron a decenas de países, catapultándolo a la fama global. Ha protagonizado romances mediáticos que han acaparado portadas, alimentando la voracidad de la prensa del corazón. Su fama es indiscutible, un fenómeno mediático que trasciende fronteras. Y como suele ocurrir con las figuras públicas que alcanzan este nivel de popularidad estratosférica, también atraen miradas críticas. Y es precisamente de una de esas miradas críticas, de una figura pública que decidió alzar la voz y lanzar dardos envenenados, de lo que vamos a hablar hoy. Nos adentraremos en las motivaciones, el contexto y las repercusiones de unas declaraciones que resonaron con fuerza. La persona en cuestión es Deniz Akkaya, una reconocida modelo, presentadora y empresaria turca. Deniz, con una personalidad fuerte y directa, no es ajena a expresar sus opiniones, a menudo sin filtros. Ha sido una figura prominente en la escena mediática turca durante años, y su experiencia le ha otorgado una perspectiva única sobre el funcionamiento interno de la industria del entretenimiento. En su momento lanzó unas críticas bastante contundentes hacia Can Yaman. No hablamos de un simple comentario casual en una entrevista, sino de un ataque directo, unas declaraciones que levantaron muchas cejas y generaron un debate considerable en las redes sociales y en los medios turcos. ¿Qué pudo haber llevado a una figura de la talla de Deniz Akkaya, alguien con una reputación consolidada, a criticar tan duramente a un colega tan exitoso y admirado por tantos? La respuesta no es tan simple como parece y requiere una inmersión profunda en las dinámicas de la industria. Para entender el contexto, debemos remontarnos a un momento específico, a la época en que el ascenso de Can Yaman era imparable. Can Yaman, en su ascenso meteórico, comenzó a ser el centro de atención mediática no solo por su trabajo actoral, sino también por su vida personal, sus apariciones públicas y, a veces, por la percepción de su actitud. El público y los medios estaban fascinados con cada detalle de su vida. Deniz Akkaya, observando este fenómeno desde su propia perspectiva y experiencia en la industria, donde ha navegado por las aguas a menudo turbulentas de la fama y el escrutinio, decidió que era el momento de intervenir. Sus críticas, sin embargo, no se centraron únicamente en el aspecto físico de Can, aunque hubo menciones y referencias indirectas a su imagen. Lo más importante, lo que realmente generó el debate, fue su comentario sobre lo que ella percibía como una falta de profesionalismo o una actitud poco humilde por parte del actor. Deniz Akkaya, en sus declaraciones, insinuó que la fama repentina y abrumadora de Can Yaman podría haber afectado su humildad y su enfoque profesional. Hizo hincapié en la importancia de la disciplina, la constancia y el respeto dentro del mundo del espectáculo, pilares fundamentales para una carrera sólida y duradera. Sugirió que Can, en su opinión, no estaba demostrando estas cualidades en la medida que él debería, considerando su privilegiada posición. Es importante recordar que Deniz Akkaya tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento turco. Ha visto desfilar a muchas estrellas, ha sido testigo del auge y la caída de muchas carreras, y sabe lo que cuesta mantenerse en la cima y, sobre todo, lo que cuesta gestionar la fama de manera constructiva. Desde su posición con años de experiencia y una visión quizás más cínica del negocio, pudo haber sentido que era su deber señalar lo que ella consideraba como errores o desviaciones en el camino de un joven actor en pleno apogeo, advirtiéndole sobre los peligros de la vanidad y la complacencia. Una de las críticas más sonadas de Deniz Akkaya hacia Can Yaman se relacionó con su supuesto comportamiento en eventos públicos y su forma de interactuar con la prensa y el público en general. Akkaya, en un tono bastante directo, calificó a Can Yaman de dar la impresión de ser arrogante y de no valorar la importancia del respeto hacia quienes le habían abierto las puertas.
incluyendo a los medios de comunicación que le proporcionaban una plataforma y a los fans que lo adoraban. Para ella, el éxito, por muy merecido que fuera, no debía eclipsar la humildad, la gratitud y la deferencia hacia aquellos que contribuyen a tu carrera. Sentía que Can Yaman en ciertos momentos estaba fallando en ese aspecto, mostrando una actitud que consideraba impropia de un profesional de su talla. Esta crítica resonó especialmente porque muchos admiradores de Yaman lo veían como un joven carismático y cercano. Es crucial entender que estas críticas no surgieron de la nada, como un rayo en cielo despejado. A menudo en el complejo y competitivo mundo del espectáculo, existen tensiones latentes, rivalidades soterradas, o simplemente diferentes visiones sobre cómo se debe gestionar la fama y la carrera profesional. Las declaraciones de Deniz Akkaya pudieron haber sido influenciadas por sus propias experiencias personales en la industria, por su código de ética profesional personal, o incluso por una percepción más generalizada, compartida por otros profesionales del sector, sobre la actitud de Can Yaman en ese momento de su carrera. Recordemos que cuando uno se vuelve tan famoso tan rápido, es fácil ser objeto de juicios y comentarios, tanto positivos como negativos, y las opiniones sobre su comportamiento pueden variar drásticamente. Otra faceta importante de las críticas de Akkaya se centró en la imagen pública de Can Yaman. Si bien Can Yaman es admirado por su físico escultural, su estilo impecable y su imponente presencia escénica, Deniz Akkaya sugirió que a veces el enfoque excesivo en su apariencia física eclipsaba su talento actoral. Ella, como exmodelo y conocedora profunda del mundo de la imagen y la estética, pudo haber sentido que Can Yaman estaba permitiendo que su imagen se convirtiera en su principal activo, en detrimento del desarrollo y la profundización de sus habilidades interpretativas. Para alguien con la experiencia de Akkaya, quien ha visto muchas carreras efímeras basadas en la apariencia, esto podría ser visto como un peligro para una carrera a largo plazo en la actuación, una apuesta arriesgada que podría limitar su evolución artística. Sin embargo, es vital abordar estas críticas con una dosis de perspectiva y objetividad. La fama es una espada de doble filo, una moneda con dos caras muy distintas. Por un lado, te abre puertas inimaginables, te otorga una plataforma para expresar tu arte y una influencia considerable. Por otro lado, te expone a un escrutinio constante, a un microscopio que analiza cada uno de tus movimientos, y a un torrente de opiniones de todo tipo, algunas constructivas y otras malintencionadas. Can Yaman, como cualquier figura pública de su calibre, está constantemente bajo ese microscopio. Lo que para algunos puede parecer arrogancia, para otros puede ser simplemente confianza en sí mismo y en su éxito. Lo que para unos es un enfoque desmedido en la imagen, para otros es una estrategia de marketing inteligente y bien ejecutada, aprovechando sus atributos físicos para ganar visibilidad y atraer a un público más amplio. Las declaraciones de Deniz Akkaya no pasaron desapercibidas, ni mucho menos. Generaron un gran debate en las redes sociales, donde los fans de Can Yaman salieron en masa en su defensa, argumentando apasionadamente que Deniz Akkaya estaba siendo demasiado dura, injusta y, para algunos, incluso envidiosa de su éxito arrollador. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo a Yaman y de críticas hacia Akkaya. Por otro lado, hubo quienes apoyaron la perspectiva de Akkaya, argumentando que era importante que figuras experimentadas y con una trayectoria sólida en la industria señalaran los posibles escollos y peligros en el camino de las estrellas emergentes, ofreciendo una visión más realista y crítica del mundo del espectáculo. Es interesante analizar cómo estas críticas, lejos de perjudicar la carrera de Can Yaman, parecieron, en cierto modo, impulsarlo aún más. A menudo la controversia, cuando es bien manejada y no escalada a niveles destructivos, puede generar más interés, más visibilidad y, en última instancia, más oportunidades. Y Can Yaman, hasta donde sabemos, ha sabido navegar estas aguas turbulentas con una notable resiliencia, manteniendo su carrera en ascenso y expandiendo su influencia a nivel global. Su participación en producciones internacionales, como la ambiciosa serie de Disney y El Turco, demuestra su evolución como actor, su capacidad para adaptarse a nuevos mercados y su deseo de diversificar su carrera más allá de las telenovelas turcas. Además, no podemos olvidar el factor de las percepciones subjetivas y las interpretaciones personales. Lo que una persona considera una crítica constructiva, un consejo bien intencionado, otra puede percibirlo como un ataque personal, una pulla injustificada. Deniz Akkaya, desde su punto de vista y con su experiencia, pudo haber sentido que estaba ofreciendo una advertencia o un consejo valioso. Can Yaman, o su equipo de representación, pudieron haberlo interpretado de otra manera, viéndolo como un intento de desacreditación.
En la dinámica compleja de la fama, las interacciones entre figuras públicas son a menudo multifacéticas y están sujetas a interpretaciones diversas. La verdad oculta detrás de la crítica de Deniz Akkaya a Can Yaman podría no ser una única razón concreta, sino una amalgama de factores interconectados. Podría ser una genuina preocupación por la trayectoria profesional de un colega, una forma de expresar su propia opinión sobre el manejo de la fama en la industria del entretenimiento, o incluso, como muchos sugieren y no es descabellado pensar, una estrategia para generar notoriedad para sí misma, avivando el fuego mediático. En el circo mediático en el que vivimos, a veces, las palabras de un famoso sobre otro famoso, especialmente si el primero tiene una reputación de ser directo y polémico, son precisamente lo que se necesita para avivar las llamas del interés público y mantener a la audiencia enganchada. Lo que sí es innegable es que estas críticas, más allá de las intenciones específicas de Akkaya, pusieron en el tapete conversaciones importantes y necesarias sobre el estrellato, la humildad, la disciplina, la gestión de la imagen y la responsabilidad que conlleva la fama en la era de las redes sociales y la hiperconectividad. Can Yaman, a través de su impresionante trayectoria y su proyección internacional, ha demostrado que tiene un gran potencial y que su impacto en la industria va mucho más allá de su apariencia física. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y su creciente presencia en producciones de calibre internacional son un testimonio contundente de su talento, carisma y profesionalismo. Y en cuanto a Deniz Akkaya, sus palabras, aunque controvertidas y divisivas, sirvieron para recordarnos que incluso las estrellas más brillantes y admiradas pueden ser objeto de análisis, de comentarios y a veces de críticas. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo y dinámico, donde la crítica, ya sea constructiva o destructiva, es a veces una parte inherente del juego, una constante con la que las figuras públicas deben aprender a lidiar. Así que, mis queridos espectadores, la verdad oculta detrás de la crítica de Deniz Akkaya a Can Yaman no es una conspiración secreta ni un complot malévolo orquestado en las sombras. Es, más bien, la manifestación de opiniones diversas, de percepciones subjetivas, y quizás, de las dinámicas propias y a menudo complejas de un mundo tan expuesto y escrutado como el del espectáculo. Se trata de una figura experimentada del mundo del entretenimiento señalando lo que considera aspectos mejorables en la trayectoria de una estrella emergente, todo envuelto en el fragor de la atención mediática y las interpretaciones del público y de los fans. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Deniz Akkaya, hemos analizado el contexto en el que surgieron y hemos considerado las repercusiones que tuvieron en la carrera de Can Yaman y en el debate público. Hemos visto cómo la fama, esa fuerza poderosa y seductora, puede ser tanto una bendición como una carga, y cómo las opiniones sobre figuras públicas siempre serán diversas y a menudo contrapuestas. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de las celebridades, sus trayectorias y las controversias que las rodean. Si les ha gustado el contenido, si lo han encontrado valioso e interesante, no duden en dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias fascinantes y análisis profundos preparados para ustedes. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema, si creen que Deniz Akkaya tenía razón, o si fue una crítica injusta, y si tienen alguna otra controversia o misterio del mundo del espectáculo que les gustaría que desentrañáramos en futuros vídeos. Su opinión es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos revelados y más historias fascinantes. ¡Chao!